Un mensaje de texto de Miyuki aparece en la pantalla de un teléfono. Se disculpa con Eiji, explicando que surgió algo con las actividades de su club y no puede irse. Él responde, diciéndole que está bien y deseándole suerte con la práctica. Mientras el tren traquetea por las vías, Aono Eiji se sienta solo, con el teléfono aún en la mano. Reflexiona para sus adentros que se suponía que esta sería su cita especial de cumpleaños. Sus pensamientos se desvían hacia ella. Amada Miyuki, su amiga de la infancia, se convirtió en su novia después de que él se le confesara la Navidad pasada. Recuerda cómo, incluso después de medio año, su timidez les ha impedido siquiera besarse. Se siente como un tonto torpe, incapaz de hablarle adecuadamente, sobre todo porque antes siempre fueron solo amigos de la infancia. El tren continúa su viaje pasando por los edificios de la ciudad. Se había esmerado mucho para hoy, sin imaginar que ella cancelaría su primera cita como pareja. A pesar de la cancelación, se encuentra de pie frente al cine donde se suponía que se encontraría con Miyuki. Está solo en medio de la multitud. Su mente divaga, imaginándolos tomados de la mano, y a Miyuki sentada a su lado en el cine a oscuras, con una expresión serena. Sacude la cabeza, un sonrojo se extiende por su rostro mientras vuelve a la realidad, regañándose a sí mismo por soñar despierto. Justo entonces, una imagen lo deja helado. Una pareja se está besando apasionadamente cerca. La repentina intimidad lo hace detenerse, una sensación de confusión lo inunda. Sus ojos escanean el área circundante, un destello de reconocimiento o inquietud en su rostro mientras observa a la multitud. Su malestar se convirtió en shock al darse cuenta de dónde estaba, el distrito de los hoteles del amor. Su rostro se sonrojó, en marcado contraste con las parejas que paseaban casualmente a su alrededor. Por un instante, su mente evocó una imagen de lo que podría haber sido, los dos, solos en una habitación, con una tensión incómoda y nerviosa flotando entre ellos mientras ella gesticulaba hacia él. La fantasía se hizo añicos, dejándolo con la sensación de ser un idiota. Decidió regresar, pero su intención se vio truncada por una visión increíble. Escuchó la voz de Miyuki diciéndole a su senpai que se detuviera, y sus ojos se abrieron con alarma. Se quedó mirando, incapaz de procesar la escena. Allí estaba ella, amada Miyuki, sonriendo alegremente mientras se aferraba al brazo de un hombre alto de pelo claro. Con voz ahogada, la llamó por su nombre. Su sonrisa se desvaneció al instante, sus ojos se abrieron con horror al verlo. Eiji, balbuceó, su voz apenas un susurro. El hombre a su lado simplemente observaba el intercambio. Recuperándose un poco, dio un pequeño paso atrás, con la voz temblorosa mientras le exigía saber por qué estaba allí. Ignorando su pregunta, él se abalanzó y la agarró de la muñeca. Empezó a disculparse, con la voz quebrada, pero ella gritó, diciéndole que la estaba lastimando. En un instante, el hombre de pelo claro intervino, su puño conectando con el rostro de Eiji en un movimiento brutal y rápido. El impacto lo hizo tambalearse, y se desplomó en el suelo contra un muro cercano, aturdido por la repentina violencia. Antes de que pudiera recuperarse, el hombre se le echó encima, levantándolo por la sudadera. Gruñó, exigiendo saber qué creía Eiji que le estaba haciendo a su chica. Luego vino el golpe final y aplastante, una acusación de que era Miyuki la que había sido engañada, dejando a Eiji completamente desconcertado y al borde de las lágrimas. Su mente daba vueltas por la acusación mientras el hombre de cabello claro se burlaba, llamándolo acosador. Luego, el hombre se dirigió a Miyuki, instándola a que ella también dijera algo. Continuó su asalto verbal, sugiriendo que Miyuki le dijera a Eiji que solo salía con él por obligación, por ser amigos de la infancia, o que lo encontraba aburrido, o incluso que sus manos sudorosas eran asquerosas. Eiji solo podía mirar con horror, susurrando su nombre. Una escalofriante revelación lo golpeó. Las palabras del hombre le resultaban familiares. Miyuki le había dicho esas mismas cosas cuando estaban en la intimidad. Mientras Miyuki temblaba, el hombre cuestionó su vacilación, ofreciéndose a terminar su aventura allí mismo si de verdad le importaba a Eiji. Cerca de allí, la mano de Eiji se cerró en un puño apretado, su mente procesando lo que acababa de escuchar. Entonces le dio un duro ultimátum a Miyuki, exigiéndole que tomara una decisión, romper con él o romper con Eiji. El pánico se apoderó de Miyuki. Le suplicó al hombre que no la abandonara, llorando que no podría seguir viviendo si él la dejaba. Su súplica desesperada pareció satisfacerlo. La atrajo hacia él, dándole la espalda a Eiji, que solo podía observar, congelado por la incredulidad. Le dio una suave palmada en la cabeza, con una sonrisa siniestra extendiéndose por su rostro mientras le decía que su comprensión era todo lo que importaba. Con su victoria asegurada, giró a Miyuki para que se enfrentara a Eiji una vez más. Le ordenó que dijera, clara y en voz alta, quién era Eiji para ella. Vacilante, ella comenzó a pronunciar su nombre. Con el rostro oculto por las sombras, asestó el golpe final. Eiji, declaró, era su amigo de la infancia, pero ahora, solo era un acosador pegajoso. Ella continuó su denuncia pública con una sonrisa forzada, etiquetándolo como un novio horrible y abusivo. Sus ojos se abrieron de par en par por la conmoción y la incredulidad, su voz se quebró mientras apenas podía balbucear su nombre. El hombre de cabello claro sostuvo a Miyuki cerca, con una sonrisa de suficiencia en su rostro mientras le indicaba que informara adecuadamente al acosador delirante. Apartando la mirada de Eiji, Miyuki declaró que ya no podía estar con él. Más tarde recordó sus últimas y cortantes palabras, una orden de no volver a hablarle en la escuela. A partir de ese día, su feliz vida cotidiana comenzó a desmoronarse. Regresó al restaurante de su familia, Kichi Naono, con un aspecto completamente abatido. Un hombre con un pañuelo y una mujer lo saludaron, sus palabras de bienvenida teñidas de preocupación por su temprana llegada.
El hombre le preguntó si se había saltado la escuela, ofreciéndole prepararle algo de comer, pero Eiji, con el rostro cubierto por las sombras, insistió en voz baja que estaba bien. Se retiró a la soledad. Paralizado por la conmoción, permaneció en cama, sintiendo que lo único que podía hacer era esperar a que pasara el tiempo. Este patrón se repitió una y otra vez. La mujer del restaurante venía a ver cómo estaba, preguntándole si estaba comiendo mientras él miraba su comida sin expresión. Cada vez, él confirmaba en voz baja que no lo hacía. Ni siquiera el sueño le ofrecía un respiro, ya que era atormentado por el mismo tipo de pesadillas, lo que le hacía llorar mientras estaba inconsciente. Sus pesadillas eran crueles visiones de ella con el hombre de cabello claro. En ellas, hablaba de lo repugnante y pegajoso que era Eiji, convirtiendo su amistad de la infancia en un delirio. Mientras su senpai se la llevaba en brazos, ella lo llamaba por su título. Él observa a través de un vacío fracturado en forma de corazón mientras la pesadilla continúa. La voz de Miyuki insta a su amante a olvidar al tipo espeluznante y a centrarse solo en ella, sus palabras salpicadas de suaves gemidos de placer. El tormento lo saca de su sueño. Se incorpora bruscamente, con los ojos desorbitados por el horror, el sudor perlando su rostro mientras suplica en silencio que las visiones se detengan. Permanece sentado al borde de su cama, encorvado en la silenciosa oscuridad. Las pesadillas se han vuelto tan implacables que ha llegado a temer incluso el intentar dormir. Este pavor lo sigue durante las horas del día en la escuela. La visión de otros estudiantes caminando juntos es un recordatorio constante y doloroso, obligándolo a apoyarse contra una pared para recuperar la compostura. Su intento de pasar desapercibido se rompe cuando un amigo le pasa alegremente un brazo por los hombros, preguntándole si hay alguna novedad con Amada-san. Eiji solo puede esbozar una risa débil y hueca como respuesta. Justo entonces, una voz familiar atraviesa el ruido del pasillo, llamándolo por su nombre. Se gira y ve a Miyuki caminando con otra chica, con la atención fija en él. Verla hace que su mente retroceda a un recuerdo de la infancia. Una niña llamada Kotone le había preguntado de repente si le gustaba a alguien. Cuando él se puso nervioso, ella señaló que incluso Miyuki hablaba de esas cosas, antes de sugerir en broma que tal vez ella debería convertirse en su esposa. Luego ella había estallado en carcajadas, burlándose de él por tomarse su broma tan en serio. El joven Eiji, completamente avergonzado, solo pudo apartar la mirada. El recuerdo se desvanece, devolviéndolo al presente. Observa a Miyuki mientras camina hacia él, su expresión se endurece con una nueva resolución. A medida que se acerca, parece notar el cambio en su comportamiento. Su propia expresión cambia a una de confusión y preocupación mientras pronuncia suavemente su nombre como una pregunta, Eiji. Ella permanece en silencio mientras su amiga se interpone entre ella y Eiji, lanzando una dura acusación. La amiga lo llama un asqueroso abusivo y le advierte que se aleje de Miyuki, dejando a Eiji atónito por la repentina hostilidad. La amiga continúa con su asalto verbal, amenazando que si sigue acosando a Miyuki, no se lo perdonará. Totalmente desconcertado, Eiji solo puede balbucear confundido mientras la amiga se vuelve hacia Miyuki, instándola a irse. Él las ve irse, con los hombros caídos en señal de derrota mientras asiente en voz baja. Mientras caminan por el pasillo, la amiga le aconseja a Miyuki que no puede simplemente ignorar a los acosadores y que necesita manejarlos adecuadamente. Más tarde, el exterior de un restaurante llamado Kichinaono se ve bajo la luz del día. En su habitación, Eiji es despertado de su descanso por la vibración de su teléfono. Lo mira antes de hundir la cara en la almohada con un suspiro de frustración. Sus ojos se abren de par en par por la conmoción al leer el mensaje en la pantalla. Es de una dirección de correo electrónico desconocida, y el contenido es escalofriantemente directo: muérete. Eres asqueroso. El odioso mensaje continúa, cada línea una acusación venenosa, basura abusiva. Imbécil violento. Su bandeja de entrada está inundada con un aluvión de mensajes similares. Las palabras se mezclan en una cacofonía de insultos: asqueroso violento, acosador, tipo abusivo, todos exigiendo que simplemente abandone. Mira fijamente la pantalla, un sudor frío le brota en la frente. Un pensamiento desesperado cruza su mente: no ha hecho nada para merecer esto. A medida que llegan más mensajes, llamándolo una desgracia y un imbécil tóxico, instándolo a abandonar la escuela, la presión se vuelve demasiada. Con un grito de frustración, arroja el teléfono lejos de su cama. Al día siguiente, caminó por el pasillo de la escuela, con la cabeza gacha y una expresión cargada por el peso de los acontecimientos de la noche anterior. Pasó junto a otros estudiantes y profesores, incluida Miyuki, perdido en su propia agitación. Se detuvo en la puerta del salón de clases, su mano temblaba mientras alcanzaba la manija. Un sudor frío perlaba su frente mientras intentaba calmar sus nervios, diciéndose a sí mismo que todo estaba bien. Solo tenía que actuar como si fuera un día normal. Al tomar su asiento, un sonido de frustración se le escapó. Levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos por la alarma, al darse cuenta de que el murmullo del salón de clases parecía dirigirse hacia él. Los susurros y las miradas de sus compañeros eran inconfundibles. Los susurros se intensificaron, convirtiendo el salón de clases en un espacio oscuro y opresivo. En su percepción, sus compañeros se convirtieron en figuras sombrías, sus juicios silenciosos resonando a su alrededor como un asalto físico. Lo llamaban un monstruo abusivo, el enemigo de las mujeres, un tipo raro, basura. Los pensamientos venenosos se cernieron sobre él, exigiéndole que se largara, que simplemente se muriera. En su escritorio, Aono Eiji es confrontado por una de las amigas de Miyuki. Ella golpea la mesa con las manos, gritándole que se calle, llamándolo criminal.
Afirma vehementemente que es imposible que Miyuki mienta, mientras Eiji solo puede pensar para sí mismo que no hizo nada. Su acusación continúa, añadiendo que incluso Kondo-senpai del club de fútbol dijo que lo vio. Los ojos de Eiji se abren de par en par por la sorpresa mientras procesa la realidad de la situación. Dos de los estudiantes más populares de la escuela están en su contra. Ella lo señala con un dedo acusador, declarando que cualquiera sabría a quién creer en esta situación. Eiji, envuelto en sombras, baja la cabeza, sin querer escuchar más. Abrumado por la confrontación, se desploma hacia adelante, hundiendo la cara en sus brazos sobre el escritorio, preguntándose cómo todo salió tan mal. El aislamiento social se vuelve palpable. Mientras sus compañeros de clase ríen y charlan juntos dentro del aula, Eiji se sienta completamente solo en una banca exterior, comiendo su almuerzo en silencio. Con desgana, levanta un tomate cherry con sus palillos, su expresión vacía y cargada de desesperación. Una notificación suena en su teléfono. Es un mensaje del presidente del club, anunciando que las actividades del club del día han sido canceladas repentinamente. Mira a sus compañeros de clase, dándose cuenta con pesar que no queda nadie en la clase en quien pueda confiar. Aparece un atisbo de esperanza. Razona que, aunque la reunión fue cancelada, alguien podría estar todavía en la sala del club. Quizás podría hablar con alguien, pedir ayuda. Se acerca a la puerta, extendiendo la mano para abrirla mientras llama al presidente. Antes de que pueda entrar, escucha voces desde adentro. Un estudiante le confirma a un compañero que le mintió a Aono, diciéndole que el club se había cancelado. El chico pregunta qué deberían hacer con el dibujo que hizo. La respuesta de ella es escalofriantemente casual, ya lo tiró. Las crueles palabras lo golpean como si fueran físicas. Las lágrimas corren por el rostro de Eiji mientras escucha cómo continúan, llamándolo patético y comentando que no tiene talento, a pesar de haberse esforzado tanto en el manuscrito. La traición es absoluta. Llega a su aula y se encuentra con una escena de mezquina destrucción. Sus libros y papeles están esparcidos por el suelo, rotos y desechados junto a su escritorio. Una mirada más cercana a las páginas esparcidas revela palabras de odio garabateadas sobre su trabajo, un mensaje claro y malicioso. El peso del acoso constante lo oprime, y el aplastante pensamiento se hunde en su mente, realmente ya no tiene a nadie de su lado. Justo entonces, surge una pizca de esperanza. Considera que la subprofesora encargada, Ayase, podría estar todavía en el aula. Se acerca al salón y mira por la ventana, viendo a la profesora Ayase hablando con Amada Miyuki. Escucha a Miyuki decirle a la profesora que parece haber estado preocupada últimamente. Miyuki ofrece una leve sonrisa, asegurándole que está bien. Ayase observa que es inusual que Amada esté pasando por dificultades y se pregunta si se vio envuelta en algo por ser demasiado amable, ofreciéndose a hablar con ella al respecto más tarde. Las amables palabras de la profesora le traen un recuerdo. Recuerda que ella le prometió que definitivamente estaría de su lado, llamándolo un estudiante sobresaliente. El pensamiento le da un impulso de determinación. Sintiéndose envalentonado, camina hacia su casillero de zapatos, pero su recién descubierta resolución se hace añicos al instante ante lo que ve. Su rostro se contrae de horror. Dentro hay una flor arrugada y una nota amenazante que le advierte que no delate a nadie, acompañada de una sola y escalofriante palabra en otro trozo de papel: muere. Abrumado por el miedo, se da la vuelta y huye del edificio de la escuela sin pensarlo dos veces. A lo lejos, Amada Miyuki y otros estudiantes lo ven correr. Llega a casa, y la campana de la puerta suena al entrar. Una mujer lo saluda, dándole la bienvenida y notando su regreso temprano de la escuela, ya que hoy no tiene actividades del club. Él confirma en voz baja que está en casa. Ella aclara que la reunión de su club fue cancelada a último minuto. Al observar su expresión cansada, le expresa su preocupación de que no se ha sentido bien últimamente y le insiste en que descanse adecuadamente. Él le da las gracias en voz baja. Un hombre se une a ellos, asegurándole que los niños no necesitan preocuparse por sus padres o su hermano cansados. Su única responsabilidad, insiste el hombre, es disfrutar de su tiempo en la escuela. El hombre explica con una sonrisa que el hermano mayor de Eiji está haciendo todo lo posible para proteger a la familia y su tienda en lugar de su padre. La mujer añade que, desde la muerte de su padre, su madre nunca ha llorado delante de ellos, manteniendo siempre una sonrisa para que no tuvieran que preocuparse. Al escuchar sus palabras, fuerza una sonrisa radiante y promete esforzarse al máximo. Sin embargo, internamente, resuelve que mientras él pueda seguir soportando sus propias luchas, nadie más en su familia tendrá que ser infeliz. Mientras tanto, en su propia habitación a altas horas de la noche, Amada Miyuki está sentada encorvada en su cama, incapaz de encontrar la paz mientras el reloj de la pared sigue avanzando. Se aferra a su manta, con una expresión llena de agotamiento y tristeza. Un único pensamiento la consume: desde aquel día, no ha podido dormir. Su mente regresa a una conversación con Kondo-senpai, quien sugirió que si tan solo hubiera llorado y le hubiera dicho a Eiji que no quería romper, las cosas podrían haber sido diferentes. En el presente, se aprieta el pecho, preguntándose cómo todo salió tan mal y deseando que ese día no hubiera sido más que un sueño. Recuerda el momento en que vio por primera vez cómo acosaban a Eiji, un recuerdo que casi la hizo llorar. Inmediatamente se reprende a sí misma con el pensamiento de que ella es la que no tiene derecho a llorar. Sus pensamientos se remontan al principio, una conversación sencilla y encantadora que encendió su relación. Aunque era feliz, sentía que su conexión no progresaba. Una amiga, malinterpretando sus preocupaciones, le había sugerido que buscara el consejo de Kondo-senpai, citando su supuesta gran experiencia. Recordó su impresión inicial de Kondo-senpai. Era guapo, amable, inteligente y el as del equipo de fútbol.
A pesar de estas cualidades, había intentado rechazar la sugerencia de buscar su consejo. Él parecía tan diferente de ella y de Eiji, que eran el primer amor del otro. Kondo-senpai tenía una visión más madura de las relaciones, una cualidad que a ella le pareció increíblemente atractiva en ese momento. Le había hablado con una sonrisa encantadora, bromeando que si estuviera en el lugar de Eiji, habría actuado de inmediato. Luego, riendo, añadió que ningún chico se desinteresaría de una chica linda como ella. Sus cumplidos continuaron mientras sugería que Eiji probablemente solo estaba intimidado por lo atractiva que era. Cambiando ligeramente de tema, se ofreció a traerle algo de beber. La conversación había llevado a esto, un beso junto al agua, con las luces de la ciudad reflejándose detrás de ellos. El momento se sintió intenso, absorbente. En ese abrazo, un pensamiento devastador surgió. Todo lo que se suponía que debía darle a Eiji se lo estaba llevando Kondo-san, y no estaba tardando nada. Más tarde, juntos en una habitación, él la tranquilizó, echándole toda la culpa a Eiji. Afirmó que estaba bien, que si alguien no intentaba nada con una novia tan atractiva como ella, era su propia culpa. Insistió en que ella no era la que estaba equivocada. El que había fallado como hombre, declaró, era Eiji. Una parte de ella, admite ahora, se sentía bien con la culpa. Una vez que se volvió completamente dependiente, no hubo vuelta atrás. Había pensado en él como el blanco perfecto. Mientras estos recuerdos la inundaban, recordó su voz, pidiendo hacerlo de nuevo. Recuerda estar en la cama con Kondo-senpai mientras él sugería casualmente que salieran el día 30, ya que sus actividades del club estaban canceladas. Ella dudó, señalando que ese día era el cumpleaños de Eiji. En respuesta a su vacilación, él la descartó fríamente, diciendo que simplemente se lo pediría a otra chica. Los ojos de Miyuki se abrieron de par en par, sorprendida por su ultimátum. Luego declaró que estaba cansado de perseguirla y que quería terminar su aventura. Afirmó que ella siempre ponía a Eiji primero, lo que le hacía sentir como si apenas existiera en su mundo, y que romperlos haría más felices a ambos. Angustiada, Miyuki le suplicó que esperara. El recuerdo se desvanece y, en el presente, Miyuki se cubre el rostro de vergüenza. Admite para sí misma que eligió a Kondo-senpai porque confiaba en que Eiji seguramente la perdonaría. Recuerda el día de su boda, creyendo que, después de 10 años, Eiji era su persona destinada. Sin embargo, una voz persistente le susurraba lo contrario, y sintió una necesidad desesperada de confesarlo todo a todo el mundo. Sentada sola en su cama, con lágrimas corriendo por su rostro, finalmente se enfrenta a la verdad. Fue ella quien mintió y engañó. La revelación la deja aterrorizada de perderlo todo. La escena cambia a un edificio de preparatoria bajo un cielo diurno, la torre del reloj indica que es media mañana. Dentro, el escritorio de Eiji está cubierto de notas arrugadas con mensajes de odio. Sus pies, salpicados de tinta, aplastan los papeles bajo ellos. Mientras camina por el pasillo, con la cabeza gacha, otros estudiantes susurran y lo miran. Lo llaman violento y asqueroso, difundiendo rumores de que fue Kondo-senpai quien lo ahuyentó. Se detiene en la entrada de su salón de clases, frente a una pizarra llena de insultos. Las palabras, tipo abusivo, repelente, y, lárgate, están garabateadas alrededor de fotos de él y de su casa. Su tormento no se limitaba a los muros de la escuela, se había extendido hasta su casa, donde las palabras, casa del abusador, estaban ahora garabateadas en la pared de la tienda de su familia. La imagen lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Solo pudo balbucear, ¿por qué? ¿Por qué? Mientras la realidad se le venía encima. Era por su culpa que su familia, la tienda de su padre, era ahora un objetivo. Una oleada de ira desesperada lo impulsó hacia adelante. Corrió por los pasillos de la escuela, con una única y frenética pregunta resonando en su mente, ¿pero por qué? Abrió una puerta de golpe, buscando una respuesta. Encontró la fuente de su miseria y se enfrentó a Kondo-senpai, con la voz temblorosa de rabia mientras le exigía saber por qué había dicho semejante mentira. Kondo-senpai simplemente sonrió con sorna, preguntando con cruel diversión, ¿qué se siente, chico criminal? La sonrisa del estudiante mayor se ensanchó mientras respondía con una escalofriante simplicidad, porque es divertido. Saboreaba el dolor de Eiji, reflexionando que verlo perder a su chica y todo lo demás era un gran espectáculo. Se inclinó más cerca, confesando que le encantaba arruinar la vida de los demás. Le dijo a Eiji que debería abandonar la escuela, declarando que era culpa del propio Eiji por pensar que alguien como él podría estar con Miyuki. El peso de esas palabras fue demasiado para soportar. Las fuerzas de Eiji lo abandonaron y se desplomó de rodillas, una sensación de absoluta desesperanza lo invadió mientras temblaba, derrotado. Más tarde, en la enfermería, una mujer con bata de laboratorio lo examinó mientras yacía en una cama. Le informó que le haría saber a su profesor titular lo que había sucedido, a lo que él solo pudo responder con un apagado gracias. Después de que ella se fue, él se sentó en la cama, con la mirada perdida mientras observaba por la ventana, el mundo exterior le parecía distante e irreal. Se sentó solo en la silenciosa habitación, el silencio amplificando su desesperación. Un único y aplastante pensamiento se solidificó en su mente, nadie iba a ayudarlo. Mientras yacía en la enfermería, sus pensamientos se arremolinaban. Sentía que no podía hablar ni con sus padres ni con su hermano. En su mente, veía a Miyuki, convencido de que incluso los profesores le creerían a la chica popular y capaz por encima de alguien como él. La pantalla de su teléfono reforzaba este aislamiento total, mostrando un torrente de mensajes de odio, repugnante, deja de acosar, no vengas a la escuela, abandona. Se sentía completamente acabado, traicionado por Miyuki y sus amigos. A falta de 1 año y medio para la graduación, se preguntaba cómo se suponía que iba a sobrevivir. Justo entonces, llegó un nuevo mensaje, esta vez del presidente de su club.
Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad al leer las palabras. El presidente le explicaba que, después de lo que Eiji supuestamente le hizo a Amada, los demás miembros del club estaban demasiado asustados y le pedían que dejara de ir al club. Las lágrimas comenzaron a nublarle la vista mientras miraba la pantalla. El mensaje terminaba con una disculpa vacía. No podía aceptarlo, no podía ser verdad. Pero la negación se hizo añicos, y las lágrimas corrieron por su rostro. Volvió a tomar su teléfono, quizás en un intento desesperado por conectar con alguien, solo para encontrarse con un mensaje de error. Sus amigos le habían bloqueado incluso la recepción de regalos digitales. Este último y mezquino rechazo fue la gota que colmó el vaso. Hundió la cara en la almohada y sollozó. Un tiempo después, habiendo recuperado la compostura, se presentó ante la enfermera de la escuela. Se disculpó por las molestias, afirmó que ya estaba bien y le dijo que se cuidara antes de darse la vuelta para marcharse. Salió de la enfermería y se adentró en un pasillo largo, completamente blanco y vacío. Se sentó en un pequeño banco, formándose en él una sombría resolución. Por ahora, simplemente se acostumbraría. Soportaría hasta que su corazón se volviera insensible a la crueldad de la gente. Se sienta solo, una silueta oscura encorvada en los escalones, tratando de convencerse de que todo lo que necesita hacer es aguantar. Pero las palabras de otros resuenan en la oscuridad de su mente: bicho raro. Muérete. Es asediado por una tormenta de insultos odiosos que giran a su alrededor. Escoria, basura, vete al infierno. El vitriolo es implacable, su rostro una máscara de sombría resignación. Los susurros venenosos se intensifican, prometiendo violencia. Piérdete. Te mataré. Sus ojos se entrecierran, reflejando una oscuridad profunda y latente. Se encuentra junto a la puerta de la azotea, con la mano suspendida cerca del pomo. Un nuevo pensamiento aflora, una sombría alternativa a la resistencia. Quizás saltar lo haría todo más fácil. Empujando la puerta, sale a la azotea, con el vasto cielo nublado extendiéndose ante él. No está solo. Una figura está cerca, y él se gira, su expresión desolada cambiando ligeramente con sorpresa. Es una chica, su cabello claro azotándole el rostro con el viento. Ella lo mira directamente, sus ojos verdes suaves bajo el cielo azul brillante, un ligero rubor en sus mejillas. Él le devuelve la mirada, su propia expresión vacía. Al final de una desesperación sin salida, ha encontrado a alguien. En la azotea de la escuela, separados por una valla metálica, Aono Eiji se encuentra frente a una chica de largo cabello claro. Ella lo mira con una expresión neutra y le pregunta quién es. Él se presenta como Aono Eiji, un estudiante de segundo año. Añade rápidamente que solo está faltando a clases y que está allí por casualidad. Sin embargo, internamente entra en pánico, agarrándose la nuca. Sabe que no puede admitir que subió a la azotea con la intención de saltar. La expresión de la chica cambia ligeramente al reconocer su nombre, repitiéndolo como una pregunta: Aono-senpai. Ella es Ai Chihou, una chica talentosa y la mejor estudiante. Con una personalidad amable y una belleza excepcional, se convirtió en el ídolo de la escuela casi inmediatamente después de matricularse. Su popularidad es tal que, al parecer, incluso algunos chicos de la propia clase de Eiji le han confesado sus sentimientos. Sabiendo esto, y consciente de los malos rumores que lo persiguen, Eiji le pide permiso para usar la azotea y esconderse hasta la hora del almuerzo. Ahí se pregunta por el inoportuno momento de su aparición. Su respuesta es inmediata y dura. Con una expresión furiosa, se niega, declarando que ese es su lugar. Le dice que no se lo cederá y le ordena que se vaya a otra parte, que simplemente desaparezca. Desconcertado, le pregunta si está al tanto de los rumores sobre él. Ella lo mira con calma y confirma que lo sabe. Con esa confirmación, ella lo mira con absoluto desdén. En ese caso, dice, me niego. Eiji se queda sin palabras, con el rostro desencajado por la sorpresa. Él permanece en el suelo, mirándola. Reconoce que ha oído los rumores, pero antes de que pueda terminar su pensamiento, ella se queda de pie, impasible, dándole parcialmente la espalda. Su voz se alza con desesperación mientras le pregunta si entiende que es solo un rumor. Ella gira la cabeza ligeramente, con una expresión indescifrable, y afirma que no ha presenciado nada personalmente. Su mente retrocede a una conversación con Miyuki. Ella había cuestionado por qué alguien creería en historias tan parciales, un sentimiento que fue recibido con una respuesta cínica de Kondo-senpai, quien comparó el romance con una enfermedad. El recuerdo cambia a un salón de clases, donde se sentaba aislado en su escritorio, siendo el blanco de susurros y juicios. Recuerda la sensación de ser linchado por sus compañeros, que reaccionaron de forma exagerada sin saber la verdad. Volviendo al presente, baja la mirada, con el rostro ensombrecido. Le pregunta directamente, con la voz llena de una súplica silenciosa, si le creerá. Ella lo mira fijamente, todavía con los brazos cruzados. Declara que los rumores parciales que le causan dolor son injustos. Luego, con una intensidad repentina, afirma que no hay razón para no creerle. Tras hacer su declaración, se da la vuelta con un sonido displicente. Los ojos de él se abren de par en completo shock, incapaz de procesar su repentino cambio de postura. Abrumado por la emoción, las lágrimas brotan de sus ojos y un sonrojo se extiende por su rostro. Logra susurrar un sentido gracias. Su respuesta es inesperadamente seca. Ella lo mira de nuevo, preguntándole por qué le está dando las gracias. Su propia expresión cambia entonces a una de sorpresa al ver su estado emocional. Él levanta la vista, una sonrisa brillante y llorosa rompe su desesperación anterior. Comenta con una risa ligera que ella no parece entender el peso de sus palabras. Él mira hacia arriba, sorprendido, mientras la lluvia comienza a caer. Él y Ai Chihou están juntos en la azotea de la escuela, con el cielo volviéndose gris de repente. Preocupado, la insta a entrar para que no se resfríe.
Ella permanece en silencio por un momento antes de pedirle en voz baja que la deje en paz. Para su confusión, su comportamiento tranquilo se hace añicos. Con una mirada de profunda angustia, su rostro surcado por la lluvia, exige saber si él todavía no entiende la razón por la que estaba sola en la azotea. Él retrocede ligeramente, confundido por su arrebato y preguntando de qué razón está hablando. Ella descarta su preocupación por completo, declarando rotundamente que no le importa mojarse o enfermarse. Su voz tiembla mientras baja la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. Confiesa que para ella no hay un mañana. El peso de sus palabras lo golpea, su rostro se contrae en shock y horror. Él tartamudea, tratando de calmarla mientras ella comienza a sollozar, ocultando su rostro con las manos. Su súplica se convierte en un grito desesperado, rogándole que la deje en paz porque quiere morir. Eiji solo puede mirar, paralizado por su declaración. Cuando ella se da la vuelta, él se abalanza y la agarra por la muñeca, gritándole que se detenga. Él grita que ya es suficiente, tirando de ella hacia atrás con fuerza. El movimiento brusco hace que pierda el equilibrio, y ella grita de dolor mientras tropieza y cae, torciéndose el tobillo. Ella cuestiona sus motivos, preguntando por qué intentaría protegerla, señalando el peligro de la valla vieja y oxidada. Antes de que pueda terminar, él la interrumpe con un grito, insistiendo en que no se necesita una razón para ayudar a alguien que lo necesita. Su apasionada súplica la deja momentáneamente sin palabras. Él continúa, con la voz llena de urgencia, sugiriendo que si de verdad está decidida a morir, al menos debería salir con él, solo por hoy. Le implora que se salte las clases con él, con la voz quebrada por la desesperación. La inesperada proposición la deja completamente atónita, con la mente dando vueltas de incredulidad. Ella lo desafía, preguntándole si de verdad comprende la gravedad de la situación como para sugerir que se salten las clases. Sin embargo, una parte de ella siente que tal vez no se puede evitar. Él levanta la vista, con una sonrisa débil y dolida en el rostro, y hace una confesión sorprendente: había venido a la azotea con la misma intención de acabar con su propia vida. Comenta la ironía de encontrarse intentando salvar a un estudiante de primer año en la misma situación. Sus palabras la conmueven profundamente, y las lágrimas comienzan a asomar en sus ojos. Las lágrimas corren por su rostro mientras finalmente se sienta en el tejado empapado por la lluvia, un entendimiento silencioso surgiendo entre ellos. A través de sus lágrimas, una sonrisa se abre paso, una mezcla de tristeza y alivio. Acepta su propuesta. Él la observa, una sonrisa gentil y aliviada se forma en sus labios mientras la lluvia continúa cayendo a su alrededor. Él se sienta junto a Ai Chihou cerca de una valla de alambre, con una sonrisa tranquila en su rostro mientras una ligera lluvia comienza a caer a su alrededor. Ella se pone de pie, sugiriendo que, por ahora, deberían entrar. Él levanta la vista de su bolso y asiente. Una vez que están a cubierto de la lluvia, él le ofrece una pequeña toalla, diciéndole que la use. Con el pelo y el uniforme ligeramente húmedos, ella le da las gracias en voz baja. Él insiste en que no debe preocuparse por ello. Su mirada se detiene, con los ojos muy abiertos. Al notar que la mira fijamente, Ai se sonroja y le pide que no la mire tanto, admitiendo que es consciente de la situación. Ella baja la mirada con un ligero rubor en las mejillas, su blusa blanca del uniforme completamente empapada y pegada a su cuerpo. Su mirada se desvía ligeramente hacia un lado, con un atisbo de vergüenza en sus ojos. Rompiendo el incómodo silencio, ella pregunta qué van a hacer ahora. Dándole la espalda, Eiji se disculpa, reconociendo que su mirada fue una forma de acoso sexual. Ella se vuelve hacia él con una sonrisa amable, recordándole que, como fue él quien la invitó a saltarse las clases, debe tener algún tipo de plan. Él le devuelve la mirada, con una expresión pensativa y decidida en su rostro. Él sonríe amablemente, con los ojos cerrados, mientras aclara sus intenciones. Admite que no intentaba hacerse el genial, sus acciones nacieron puramente de la desesperación. Él continúa, explicándole a Ai que no hay nada de genial en ser un delincuente, especialmente con lo que hizo. Su rostro se ilumina con una sonrisa brillante y aliviada, y suelta una risa feliz, completamente de acuerdo con él. Su genuina reacción lo sorprende. Comenta que ella puede reír con tanta libertad, lo que contradice lo que había oído de compañeros de clase que se le habían confesado en el pasado. Ante la mención de confesiones pasadas, su sonrisa se desvanece, reemplazada por una expresión fría y dura. Cuestiona por qué alguien pensaría que saldría con alguien que no conoce, explicando que una confesión repentina de un extraño solo inspira miedo. Ella profundiza, con la mirada baja, afirmando su creencia de que dichos pretendientes solo están interesados en su apariencia y estatus, no en quién es ella realmente. Esto confirma las historias que había oído. Los testigos habían informado que ella rechazaba a sus pretendientes de forma tan rotunda que los dejaba destrozados. Trayendo la conversación de vuelta al presente, Ai sonríe de nuevo, admitiendo que le sorprendió que él aceptara su propuesta de saltarse las clases, ya que esperaba que la rechazara al igual que ella rechaza a los demás. Eiji se queda completamente desconcertado por esto. Tras su confesión, ella le entrega un pequeño objeto envuelto. Mientras se sientan en el suelo, le dice que es un regalo de agradecimiento. Lo desenvuelve y encuentra un onigiri caliente. Completamente abrumado por el gesto simple y amable, Eiji balbucea su agradecimiento, preguntándole si ella también tiene uno. Él observa cómo Ai le da un mordisco al onigiri, sus ojos se abren con deleite mientras declara que está delicioso. Al oír su elogio, él le explica que es atún mezclado con mayonesa, un clásico de las tiendas de conveniencia. Parece sorprendido de que ella nunca haya probado uno, y ella asimila en silencio esta nueva información. Su mirada baja hacia el bocadillo en sus manos, mientras un sonrojo se extiende por sus mejillas.
Reflexiona en silencio que, mientras ella observaba desde lejos, todos los demás comían cosas tan maravillosas. Él sonríe cálidamente, asegurándole que también hay muchas otras comidas deliciosas que puede probar. Permanecen juntos un momento, en un cómodo silencio entre ellos mientras él repite su sentir sobre todas las cosas deliciosas del mundo. Su simple amabilidad parece conmoverla, y ella se vuelve para mirarlo, con una expresión suave y las mejillas aún ligeramente sonrojadas. Una nueva determinación aparece en su rostro. Repite que el onigiri está delicioso y declara que ahora está interesada. Al ver su resolución, Eiji se vuelve hacia una puerta cercana y comienza a hacer una sugerencia. Termina su pensamiento con una alegre invitación, preguntándole si le gustaría ir a su casa. La pregunta inesperada la toma completamente por sorpresa, dejándola nerviosa y sin palabras. Tras la sorprendente oferta, comienzan a caminar juntos por los pasillos vacíos de la escuela. Su camino se ve bloqueado al llegar a la puerta principal. Ahí señala que está cerrada con llave, preguntándose cómo saldrá. Sin inmutarse, Eiji mira un par de bicicletas cercanas y, con expresión resuelta, anuncia que es hora de irse. Él revela su plan: van a escalar la cerca. El rostro de Ai se sonroja alarmada y protesta diciendo que lleva una falda. Al ver su angustia, él se ríe rápidamente y admite que era una broma. Luego, señala una puerta de hierro junto a la entrada principal como su verdadera salida. Explica que la puerta se puede abrir desde el interior, pero una vez que se cierra, se bloquea automáticamente y no se puede abrir desde el callejón exterior, lo que la convierte en una salida perfecta de un solo sentido. Ella lo mira con recelo, preguntándole cómo sabe tal cosa. Él sonríe con aire de suficiencia, respondiendo que los buenos estudiantes probablemente no lo sabrían, y que está bien hacerlo de vez en cuando. Con el plan decidido, él toma su mano con confianza y anuncia: de acuerdo. Vamos. Sus dedos se entrelazan mientras comienzan a caminar juntos. Un momento después, ella lo mira de reojo y nota su rostro enrojecido. Le pregunta por qué se sonroja y le dice que se apure, aunque él está claramente nervioso por el contacto. Su propia mirada se posa entonces en sus manos unidas, con un ligero sonrojo en sus mejillas. Se pregunta si realmente está bien estar tomada de la mano de un hombre que acaba de conocer. Hacen una pausa, y ella admite que, aunque sería mentira decir que no siente ninguna vacilación, también se siente normal, como algo sacado de una obra de teatro o una película. Con renovada determinación, se da la vuelta y exclama: vamos, antes de añadir tímidamente que es la primera vez que toma la mano de un hombre y le pide que sea amable. La confesión lo deja completamente atónito, con la mente incapaz de procesar sus palabras. Se aleja del edificio de la escuela, con un ligero sonrojo en las mejillas. El simple acto de tomarle la mano lo llena de una profunda sensación de vergüenza. Mientras continúan por los terrenos de la escuela, Ai mira hacia atrás, con el rostro también sonrojado, preguntándole qué está haciendo. Su sorpresa inicial se desvanece, reemplazada por una serena resolución. Es como si estuvieran rompiendo con el pasado, continuando hacia adelante sin una sola mirada atrás. Él refleja la determinación de ella con una sonrisa amable, con la mirada fija al frente. Juntos, miran hacia adelante, listos para lo que venga. La mente de Ai Chiho está abrumada por una sola pregunta: ¿por qué? Se encuentra de la mano con Aono Eiji, preguntándose por qué está intentando faltar a la escuela con alguien que acaba de conocer. Sus pensamientos se desvían a otro tiempo, a otra persona. Recuerda a un joven seguro de sí mismo que a menudo era objeto de confesiones. Él la había mirado con una sonrisa, prometiendo que la protegería. Pero esas eran precisamente las palabras que no quería oír. El recuerdo está teñido de incomodidad, sus promesas solo habían desencadenado su trauma. El recuerdo trae a la mente una memoria más reciente y caótica de ella encogida mientras Aono Eiji se paraba frente a ella, con una expresión de pura conmoción. En ese momento, se dio cuenta de que Aono Senpai era diferente. Un ligero sonrojo tiñe sus mejillas mientras piensa en él ahora. Es una persona tan buena, tan genuinamente amable, que en realidad la preocupa. Su mente regresa al pasado, a caminar de la mano con aquel otro chico. En ese momento, se había aferrado a una frágil esperanza, creyendo que si estaba con él, podría finalmente escapar del infierno en el que vivía. El recuerdo de ese chico se solidifica. Rodeado de un aura de autoimportancia, se presenta como Kondo Seiji. Con una convicción inquebrantable, se declara a sí mismo el hombre en el centro del mundo. Reflexiona sobre su estimado linaje y sus logros. Su padre es concejal de la ciudad, y él mismo logró ingresar a una de las 3 escuelas secundarias más prestigiosas de la prefectura. Sus talentos se extendían al campo de juego. Se convirtió en el as de un equipo de fútbol débil, llevándolos por sí solo al torneo nacional. Su desempeño fue tan impresionante que fue reclutado por prestigiosas universidades privadas. Kondo Seiji ve su vida como un ascenso constante. Desde la infancia, ha sido diferente a los demás, con su intelecto superior situándolo en la cima. Su altura, su educación de alto nivel y su talento para el fútbol refuerzan su creencia de que puede ser el centro de cualquier equipo, el centro de todo. Él siempre había sido popular, un hecho que le parecía tan natural como respirar. Desde su primera novia en 3er grado, nunca había estado soltero. Sus pensamientos se desviaron hacia un recuerdo en particular que nunca olvidaría, de su época en 8º grado. Involucraba a la ídolo de la clase y al otaku residente, que estaban en una relación. Encontraba su vínculo asquerosamente puro. Eran amigos de la infancia, una pareja que nunca había dudado de su destino compartido de casarse. Para él fue sencillo intervenir. Tal como había predicho, la chica cayó rendida a sus pies con facilidad. Sus afectos cambiaron por completo.
Empezó a declarar que tener al otaku como novio era la mayor vergüenza de su vida, llamándolo abiertamente asqueroso. Él observaba su actuación con desprecio, descartándola en silencio como una mujer estúpida que interpretaba el papel de una heroína trágica. Era un marcado contraste con cómo había sido antes, riendo con su amigo de la infancia, bromeando sobre ser compañeros de destino. El recuerdo le parecía absolutamente hilarante. La crueldad fue una obra maestra a sus ojos. Había grabado los insultos de la chica y, encontrando la situación inmensamente divertida, le puso la grabación al otaku para que la escuchara. El mundo del chico se hizo añicos. Las lágrimas corrían por su rostro mientras tartamudeaba incrédulo, recordándole la promesa de que algún día se casarían. Y en ese momento de absoluta desolación, su propio deseo de conquista fue satisfecho. La sensación, recordó, fue increíblemente buena. Recordó el momento en que su plan llegó a buen puerto. La chica, con el pelo trenzado, le dijo fríamente a su ahora exnovio que debían romper. Declaró que le había cogido el gusto a robarle los hombres a otras mujeres y que ahora sería feliz con él, incluso llamándolo hortera mientras él estaba a su lado. Conocía bien el patrón. Las mujeres que caían rendidas a su encanto inevitablemente descuidaban sus estudios, y sus notas se desplomaban a medida que su atención se centraba por completo en él. Y así, en cuanto empezó el bachillerato, la desechó. Explicó públicamente a sus amigas que era una mujer estúpida, incapaz de entender ni lo más obvio, como que los amigos de la infancia pueden convertirse en enemigos acérrimos. La chica lo confrontó, con la voz temblorosa de incredulidad. Le exigió saber por qué estaba rompiendo con ella, recordándole que lo había dejado todo solo para estar con él. Como respuesta, él simplemente levantó su teléfono, tocando la pantalla. Entonces le reveló lo que había en él, declarando sin rodeos que despreciaba a las mujeres fáciles. Con una mirada de absoluto desprecio, le dijo que había llegado a odiarla y que habían terminado. El rostro de ella se contrajo de conmoción y horror ante la revelación. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. La chica, antes el ídolo de su clase, fue condenada al ostracismo, su vida social destruida, lo que la llevó por un camino de absentismo escolar y un futuro desolador. Y mientras lo recordaba todo, una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Saboreó el recuerdo, pensando para sí que no había nada más entretenido que ver cómo las vidas de hombres y mujeres se arruinaban. Su mirada cambió entonces, su mente pasando del pasado a su siguiente proyecto. Vio a amada Miyuki y un nuevo plan comenzó a formarse. Era su turno. Más tarde, mientras Miyuki intentaba nerviosamente entregarle una carta a alguien, él se interpuso casualmente, fingiendo estar distraído con su teléfono e interceptándola de manera efectiva. Observó cómo los rumores sobre Eiji comenzaban a circular entre los demás estudiantes, que miraban sus teléfonos mientras discutían. Su plan funcionaba a la perfección. Fingiendo preocupación, se acercó a Miyuki en el pasillo. Su sonrisa se ensanchó con maliciosa anticipación. Se preguntó hasta dónde caerían Eiji y Miyuki, saboreando la idea. La publicación falsa que creó en las redes sociales, con una foto de un brazo magullado, afirmaba que Miyuki estaba siendo maltratada por su novio, Aon. Los efectos de su plan ya eran evidentes. Dentro del aula, Miyuki se preocupaba, con los brazos fuertemente cruzados. Notó que Eiji no había aparecido desde la hora de tutoría, y que los mismos estudiantes que habían pintarrajeado su escritorio ahora intentaban frenéticamente borrar su vandalismo. Su mirada se desvió hacia la ventana mientras un pensamiento terrible se apoderaba de ella. No podía evitar preguntarse si él había abandonado la escuela por completo, y si todo era por su culpa. Su ansiedad aumentaba, alimentada por los susurros de otros que no podían creer que Kondo-senpai difundiera tales rumores. Abrumada, Miyuki se llevó las manos a la cara, sintiéndose completamente ignorante de la situación y murmurando para sí misma que no estaba tan mal, en un intento desesperado por sobrellevarlo. Mientras tanto, a lo lejos, Eiji observaba el edificio de la escuela desde fuera de las puertas. Su expresión era sombría, sus ojos se entrecerraron mientras él también pensaba para sí mismo, no está mal. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida. La cabeza de Miyuki se levantó de golpe, su expresión preocupada fue reemplazada instantáneamente por una de alivio y alegría con los ojos muy abiertos mientras gritaba su nombre, pero su alivio se hizo añicos en un instante. Eiji no estaba solo. Se estaba alejando, de la mano de otra chica. Sostenía la mano de la otra chica con firmeza mientras se marchaba. La sonrisa desapareció del rostro de Miyuki, reemplazada por una mirada perdida de absoluta incredulidad. Un único y confuso sonido escapó de sus labios. Su mente daba vueltas, una sola pregunta resonaba una y otra vez. ¿Por qué? La imagen la había dejado helada, su rostro era una máscara de incredulidad y traición. Su conmoción se convirtió en una rabia ardiente. No sabía quién era esa chica, pero en ese momento, no la veía más que como una rompehogares. Mientras tanto, en el aula de la clase 2B, el profesor encargado, Takayanagi, miraba por la ventana con un suspiro de alivio. Reflexionaba sobre las acciones imprudentes de un estudiante, pero en última instancia, se alegraba de que el chico estuviera a salvo. Volvió su atención al presente, unas decenas de minutos antes del periodo de clase actual. Sosteniendo su libro de asistencia, anunció formalmente a sus estudiantes que comenzaba el segundo semestre. Se paró frente a la clase reunida, su mirada recorriendo las filas de estudiantes. Entre ellos se sentaba Miyuki, pero un escritorio permanecía notablemente vacío. Decidiendo proceder con sus deberes, resolvió pasar lista primero. Comenzó a pasar lista, un estudiante llamado Aida respondió cuando lo llamaron. Luego pasó al siguiente nombre de su lista, Aono. No hubo respuesta.
En su lugar, la atención se centró en el escritorio vacío de Aono, su superficie marcada con crueles palabras pintadas: muere, perdedor, lárgate. Los ojos del profesor se abrieron de par en par detrás de sus gafas, el grafiti confirmando una sombría realidad. Se dirigió a toda la clase, su voz con un nuevo peso de preocupación. Preguntó si alguien sabía algo sobre la situación de Aono. Escuchó como un estudiante explicaba que Aono se había sentido mal y había ido a la enfermería. Tras asentir, el profesor ordenó a la clase que se pusiera en fila para ir al gimnasio, declarando que él mismo iría a ver cómo estaba Aono. Mientras los demás estudiantes comenzaban a marcharse, su atención fue captada por Amada, que permanecía sentada con una expresión profundamente preocupada. Ella corrió tras él por el pasillo, llamándolo por su nombre justo cuando él estaba abriendo una puerta. En la enfermería, Takayanagi se dirigió urgentemente a la enfermera de la escuela, Mitsui, explicando que la situación era sobre Aono. Le preguntó si Aono había regresado, pero ella respondió que no y que ella misma estaba a punto de ir a buscarlo. La expresión de la enfermera se llenó de arrepentimiento. Confesó que Aono había parecido extraño y que algo podría haber sucedido, lamentando que debería haberle impedido marcharse, incluso por la fuerza. Su remordimiento se convirtió en determinación al declarar que registraría la escuela. Afloró un recuerdo de Aono en la cama de la enfermería, insistiendo en que solo se sentía mal y pidiendo que lo dejaran descansar. Takayanagi le dio las gracias, con el rostro sombrío. Decidió un curso de acción, declarando que primero hablaría con el subdirector, que en ese momento estaba ocupado con la asamblea escolar. Encontró al subdirector, quien señaló lo problemático que era que el director estuviera ocupado en la asamblea en un momento como este. Takayanagi escuchó atentamente. Con una expresión cansada pero firme, el subdirector instruyó al profesor para que celebrara una reunión de estrategia justo después de las clases y preguntara a los alumnos en detalle sobre lo que había ocurrido. Tras recibir sus instrucciones, el profesor Takayanagi se enfrentó al aula, reconociendo que entendía la tarea que tenía por delante. Se inclinó sobre su escritorio, su mirada recorriendo a los estudiantes. Comenzó su discurso con una pregunta directa, preguntando si todos entendían el concepto de daño a la propiedad. Sus palabras causaron un revuelo en el aula. Los estudiantes se movieron incómodos en sus asientos, una ola de inquietud recorriendo la sala. A continuación, aclaró el tema de su investigación, señalando un pupitre vacío y declarando que se trataba del escritorio de Aono. Los estudiantes intercambiaron miradas nerviosas. Miyuki, con expresión preocupada, admitió para sí misma que no sabía quién era el responsable. Sin embargo, al recordar las odiosas palabras escritas en el escritorio y el estado de Aono, podía imaginarse a grandes rasgos lo que había sucedido. Frases viles como muere, perdedor y lárgate habían sido garabateadas en la superficie. Continuó su sermón, explicando que los pupitres escolares son propiedad pública pagada con los impuestos de sus padres. Dañarlos, subrayó, es un delito en toda regla. Mientras hablaba, Miyuki bajó la cabeza, con el rostro contraído por la angustia. Su voz se alzó, llena de convicción. Reconoció que el culpable podría intentar justificar sus acciones alegando que Aono era malo, pero declaró vehementemente que escribir calumnias en el escritorio de otra persona no está permitido por nadie. Les recordó los recientes acontecimientos en los que se habían producido detenciones por amenazas de muerte contra famosos, advirtiéndoles de que las mismas excusas no les concederían el perdón. Su expresión se endureció. Insistió en que este incidente no debía despacharse con la simple palabra acoso. No era una travesura infantil, era un delito que no podía pasarse por alto. Exigió que recordaran ese hecho, con firmeza. Unos 30 minutos antes, Takayanagi-sensei había dado una seria advertencia a su clase, con una expresión grabada por la preocupación. Ahora, una reunión de emergencia estaba en marcha en la sala de conferencias. El director llegó tarde, disculpándose mientras terminaba una llamada telefónica, mientras que el subdirector estaba sentado con aspecto cansado. Takayanagi y otra profesora ya estaban presentes, esperando. Al terminar su llamada, el director se inclinó profunda y repentinamente ante Takayanagi-sensei, agradeciéndole enfáticamente por el contacto inmediato. Takayanagi, sin embargo, desvió la gratitud, sugiriendo que el incidente podría representar un fallo en la gestión de su propia clase sobre el que necesitaba reflexionar. La expresión del director se endureció mientras respondía que nada era más importante que abordar esta mala noticia. Se sentó con las manos entrelazadas, reconociendo en silencio que para los profesores siempre hay asuntos sobre los que reflexionar. El jefe de grado Iwai intervino entonces, asegurando a Takayanagi que había hecho todo lo que pudo. Observó que muchas personas en su posición simplemente intentarían ocultar un problema así para proteger su reputación. El director expresó su acuerdo con Iwai-sensei, añadiendo que su enfoque debería estar en el presente y el futuro, en lugar de quedarse en el pasado. Iwai cambió entonces el tema de la conversación, preguntando por el bienestar de Aono-kun después de que se fuera temprano de la escuela. Explicó que, como Takayanagi ya había interrogado a algunos estudiantes, se había tomado la libertad de llamar él mismo a los padres de Aono. Relató los detalles de su llamada telefónica, explicando que la madre de Aono le había preguntado a su hijo si estaba bien, ya que había llegado a casa temprano sintiéndose mal. Iwai concluyó su informe, parecía que Aono había llegado a casa sano y salvo. Mientras hablaba, se desarrollaba una escena que mostraba a Aono siendo llevado de la mano por Ai Chiho. Dentro de la sala de profesores, Takayanagi-sensei se dirige al subdirector, declarando que compartirá la política básica que habían discutido. El subdirector escucha, con una expresión de aprobación en su rostro. El subdirector detalla su estrategia, haciendo hincapié en que su primera prioridad debe ser Aono-kun.
Advierte que si el chico acaba negándose a volver a la escuela o la abandona, todos sus esfuerzos habrán sido en vano. Su colega responde con convicción, su expresión se endurece al aceptar que deben proporcionar un firme apoyo al estudiante. Mientras tanto, en otra parte de la escuela, la atención de Kondo Seiji está en su teléfono. Su momento de tranquilidad se ve interrumpido cuando dos estudiantes más jóvenes irrumpen, gritando su nombre y advirtiendo que hay problemas. Se revela el origen del problema, los dos estudiantes están siendo interrogados por Takayanagi-sensei. Uno de ellos admite nerviosamente que habían planeado castigar a Aono y habían pintado grafitis en su escritorio. La expresión de Takayanagi es sombría mientras declara que está tratando esto como un crimen y que iniciará una investigación. De vuelta en el presente, Kondo escucha su informe, con una expresión indescifrable. Nota para sus adentros que el sombrío profesor actuó con rapidez, reflexionando que lo había confundido con alguien que intentaría ocultar tales incidentes. Parece no preocuparle la noticia, volviendo a mirar su teléfono. Desestima sus preocupaciones, afirmando que aunque la situación se agrave, su padre se encargará. Su actitud displicente provoca que uno de los estudiantes hable, recordándole que solo lo hicieron por él. El otro estudiante pregunta nerviosamente si su reacción no es un poco fría. En respuesta, el comportamiento de Kondo cambia por completo. Los mira con furia, su voz cargada de irritación mientras exige saber cuándo les pidió que hicieran tal cosa. Su brusca reprimenda deja a los dos estudiantes paralizados, con los rostros pálidos de conmoción y miedo. Él y su amigo son confrontados por Kondo Seiji, quien se para frente a ellos con una risa despectiva. Kondo afirma que solo compartió sus preocupaciones, echándoles toda la culpa por difundirlo como una broma e incluso por destrozar propiedad escolar. El estudiante tartamudea con incredulidad, protestando que ello solo. Su amigo con gafas intenta razonar con Kondo, señalando que no hay pruebas contundentes en su contra. La fachada casual de Kondo se desvanece, reemplazada por una mirada fría y amenazante. Les ordena que lo nieguen todo, advirtiéndoles que si no lo hacen, están acabados. Sus ojos se entrecierran con satisfacción. Reflexiona para sus adentros que acaba de adquirir dos esclavos más. Mientras tanto, en un parque de la ciudad, Aono Eiji y Ai Chihou se sientan en una banca, ambos jadeando pesadamente después de una larga carrera. Aono se vuelve hacia ella y le pregunta si está bien. Ella admite que seguirle el paso a un hombre corriendo a toda velocidad es difícil. Él sonríe, impresionado, diciéndole que el solo hecho de poder seguirle el ritmo es asombroso. Él continúa, mencionando que había oído que ella rechazó a todos los clubes que intentaron reclutarla. Sin embargo, cuando le pedían ayuda, rendía al nivel de un as, demostrando que posee tanto cerebro como fuerza. Mientras caminan, ella comienza a decir algo, llamándolo senpai, pero él la interrumpe, preguntando si deberían continuar su carrera. Ella aparta la mirada, con un sonrojo en las mejillas, murmurando que él la molesta demasiado. Se pregunta en voz alta si él es simplemente un desastre para explicar las cosas o si lo está haciendo a propósito. Él responde con una amplia sonrisa de complicidad, sugiriendo que probablemente sea lo primero. Con una leve sonrisa, ella lo llama mentiroso. Camina con Ichihou por una tranquila calle residencial, llevándola hacia un destino desconocido. Pronto llegan a un edificio con un letrero que dice, Kechen Aono. Al cruzar la entrada, anuncia que ha llegado a casa. Una mujer de pelo corto y oscuro lo saluda, dándole la bienvenida y comentando que ha llegado temprano. Ella bromea con él, preguntándole si se está saltando las clases. Él explica con una sonrisa cansada que no se sentía bien, así que se fue temprano. La mujer comenta que su kawaii también se iba temprano, así que la invitó a almorzar. Mientras hablan, Ichihou permanece en silencio en la entrada. Este es Kechen Ono, el restaurante de su familia. El establecimiento tiene una profunda historia familiar. Su difunto padre era un chef que se había formado en un hotel famoso y ahorró su dinero para construir un futuro. Fue allí donde se enamoró de la madre del chico, que trabajaba en la recepción. Juntos, abrieron este restaurante de estilo occidental. Ahora, el legado lo continúa su hermano, un graduado de la escuela de cocina que es el dueño de la segunda generación, mientras que su madre se encarga de la contabilidad y de atender a los clientes. Con una sonrisa radiante, su madre les dice que el almuerzo corre por su cuenta. Les indica que usen la sala de descanso de atrás, anticipando la inminente hora punta del almuerzo. Se vuelve hacia Ichihou para asegurarle que todo está bien, luego mira a su madre con una cálida sonrisa y le da las gracias. Desde la puerta, Ai Ichihou se asoma con cautela a la zona principal del comedor del restaurante, con una expresión que mezcla curiosidad y aprensión. Ella da un paso adelante, sonrojándose mientras se presenta formalmente. Con una ligera reverencia, explica que es Ichihou Ai, la kawaii de Aono, y expresa su gratitud por su constante ayuda, disculpándose por la visita repentina. Su presentación formal deja a la madre de Aono y al otro hombre del personal completamente atónitos. Detrás de ellos, Aono se da cuenta de que no pudo evitar preocuparse y vino a comprobar la situación. La chica permanece nerviosa, mientras que la madre de Aono, con las manos en la boca, solo puede articular un «cielos». Sin aliento, el asombro de la mujer se convierte rápidamente en deleite. Exclama que nunca imaginó que Eiji traería a casa a una chica tan linda, admitiendo lo sorprendida que está. El hombre a su lado asiente en silencio, de acuerdo. Ella los conduce cálidamente hacia una mesa, animándolos a relajarse y a comer lo que quieran. Mientras se acomodan, Aono se agacha, abrumado por la vergüenza, y su mente conjura una imagen absurda de Ichihou escondida dentro de un pequeño cajón de archivo. Su madre, sin embargo, está perfectamente serena, sonriendo mientras le dice a Ai-chan que se sienta como en casa.
Ichijo, todavía sonrojada, le da las gracias sinceramente. Una vez sentada con un menú que muestra arroz con tortilla y un plato de chuleta, levanta la vista hacia Aono con una mirada intensa y le pregunta si tiene alguna recomendación. En respuesta a su pregunta, él señala el menú, sugiriendo el almuerzo especial, su característico arroz con tortilla. Los ojos de ella brillan de emoción mientras declara que se ve delicioso. Mientras ella se sentaba frente a él, Aono la observaba con una sonrisa amable y satisfecha. Él ya había ido a la cocina a hacer su pedido. Llevándola a una habitación privada de estilo tradicional, se disculpó por su sencillez. Ella no estuvo de acuerdo, encontrándola refrescante, ya que ni la casa de su familia ni su apartamento tenían una habitación de estilo japonés. Miró a su alrededor con una suave sonrisa, comentando que la habitación se sentía cálida. Aono le explicó que era la sala de descanso de su madre y su hermano, llena de sus diversos pasatiempos. Sentada en la mesa baja, observó que una casa refleja el carácter de su familia. Le dijo a Aono que su familia parecía muy unida, admitiendo que sentía envidia. Su expresión se tornó seria mientras ella añadía en voz baja que su propia familia también solía ser cálida como la suya. El momento de tranquilidad fue interrumpido por la madre de Aono, que llegó alegremente con el almuerzo especial. Los ojos de Ichijo se abrieron de par en par por la sorpresa ante la impresionante comida que tenía delante. La madre de Aono le ofreció entonces un té o café de cortesía después de la comida. Con una expresión complacida, Ichijo pidió té. La elección encantó a la madre de Aono, quien juntó las manos y declaró felizmente que ella también era una amante del té. Ichijo sonrió, complacida por la conexión. Él las observaba, con una sonrisa cariñosa pero cansada en el rostro. Era de esperarse, pensó para sí mismo, que su madre fuera una amante del té. Él observa cómo su madre hace un gesto hacia la comida que ha servido, diciéndoles que se tomen su tiempo y que les traerá té una vez que terminen de comer. Él asiente en señal de reconocimiento, mientras Ichijo baja la mirada, con un ligero sonrojo en sus mejillas, aparentemente un poco abrumada por la cálida recepción. Siguiendo la tradición, juntan sus manos en un gesto de gratitud. Al unísono, ambos dan las gracias por la comida antes de empezar a comer. Dan sus primeros bocados, y sus expresiones se iluminan inmediatamente de disfrute. Mientras Ichijo murmura en voz baja lo buena que está la comida, Aono la observa y reflexiona sobre lo absurdo de su situación, pensando en lo extraño que es que hace poco tiempo ambos estuvieran preparados para morir. Sus pensamientos divagan mientras Ichijo, aparentemente superada por la emoción del simple acto de compartir una comida caliente, baja la mirada, con un profundo sonrojo tiñendo su rostro. El breve momento de profunda reflexión da paso a una atmósfera cómoda, y pronto están riendo y hablando juntos mientras comen. Sosteniendo su tazón, le dice que todo está realmente delicioso, pero que la sopa Tonjiro es especialmente reconfortante. Al oír su elogio, él explica que es la receta especial de su difunto padre. Relata cómo su padre cocinaba a fuego lento verduras de raíz y cebollas en una olla grande, haciéndola sustanciosa y llena de ingredientes, un proceso que condensaba el umami en un sabor intenso incluso usando miso bajo en sal. Reflexionó sobre su difunto padre, un hombre del que realmente podía estar orgulloso. Al notar la expresión reservada de Ichijo, rápidamente agitó las manos para restarle importancia, asegurándole que sus palabras no habían sido insensibles. De hecho, le explicó con una sonrisa que escuchar elogios sobre su padre lo hacía feliz. Ichijo asintió en silencio. Ella bajó la mirada hacia el tazón de sopa, con una suave sonrisa en los labios. El sabor y la historia detrás de él la llevaron a una simple conclusión: su padre debió de haber sido un hombre muy amable. Él se reclinó, complacido. Me alegro de que te guste, dijo. Cerrando los ojos para saborear el sabor, ella respondió que el propio Tonjiro le decía todo lo que necesitaba saber. Entonces le recordó que la comida era buffet libre. Ella asintió, expresando lo afortunada que se sentía de estar comiendo una comida tan reconfortante. Su expresión cambió de repente, y la calidez desapareció de su rostro. Mirándolo con ojos preocupados, le planteó una pregunta pesada: «Senpai, ¿merezco vivir?». Un recuerdo afloró, ella de pie en la azotea de la escuela, con la mano temblando sobre la barandilla de seguridad. Había estado agonizando por esta misma decisión, incapaz de elegir incluso mientras estaba al borde del precipicio. Recordó estar allí sola, bajo el cielo iluminado por la luna, creyendo que finalmente había reunido la resolución para acabar con su vida. Pero en ese último momento, algo la había detenido. Sus pensamientos volvieron al presente, a la deliciosa comida que tenía delante. Entonces, confesó el resto de la historia mientras se aferraba a él, con la voz temblorosa. Fue entonces cuando lo conoció, cuando él se arriesgó para salvarla. Su determinación comienza a desmoronarse. Las lágrimas corren por su rostro mientras se aferra a su uniforme, abrumada por el peso de su confesión y la presencia de él. Al ver su angustia, Aono habla. Reconoce que no comprende la magnitud de su sufrimiento y que lo que está a punto de decir podría sonar irresponsable, pero se siente obligado a decirlo de todos modos. Ella lo mira, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Le dice sin rodeos que se salvó simplemente porque él estaba allí. Sus ojos se desbordan y las lágrimas finalmente caen por sus mejillas. Él la mira directamente, con una expresión seria mientras termina su pensamiento. Le dice, con simple sinceridad, que quiere que viva. Sus palabras destrozan lo último que le quedaba de compostura. La dignidad que había mantenido hasta ese momento se disuelve y rompe en sollozos crudos e incontenibles. Mientras la observa llorar, Aono se da cuenta de que es la primera vez que ve a la persona real y vulnerable detrás de la fachada, la chica llamada Ichijo Ai. Dentro de una habitación llena de estanterías, la madre de Aono se acerca a Ai Ichijo, disculpándose por la espera mientras deja una bandeja. Le presenta una ornamentada taza de té, anunciando que es para después de la comida. Mientras lo sirve, Eiji observa que Ichijo parece haberse calmado un poco.
Y Chiho, sonriendo alegremente, le da las gracias. En respuesta a su agradecimiento, la madre de Aono explica con una cálida sonrisa que ese té es su máxima recomendación. Le asegura a Ai que, aunque está aromatizado con vino, el alcohol se ha evaporado, por lo que puede beberlo sin problemas. Ai da un sorbo tentativo, cerrando los ojos para saborear el sabor. La madre de Aono añade que, si bien es delicioso por sí solo, añadirle azúcar te hace sentir feliz por dentro. Sus ojos se abren de par en par con deleite mientras sostiene la taza, exclamando que está delicioso. La madre de Aono sonríe, de acuerdo con su apreciación. Ai añade que huele de maravilla y que, efectivamente, está aún mejor con azúcar. La mujer le pregunta entonces a Ai qué tipo de té le gusta. Ai revela que le gusta el té Darjeeling, lo que hace que la madre de Aono se ilumine, exclamando que a ella también. Su interés compartido desata una animada conversación. Ai menciona su reciente afición por el té negro japonés, y la madre de Aono se ofrece inmediatamente a recomendarle una tienda de té. Entre ellas, Eiji sorbe su té en silencio, como un observador impasible de su rápido vínculo. Radiante de alegría, la madre de Aono le dice a Ai que está tan feliz que siente como si tuviera su propia hija. Luego le hace una petición sincera, que Ai sea también su amiga, no solo de Eiji. Visiblemente conmovida por la sincera petición, Ai y Chiho se sonroja profundamente, una cálida y genuina sonrisa se extiende por su rostro mientras acepta de inmediato, claro, con su nueva amistad establecida, llega el momento de su partida. Mientras Ai se levanta del suelo, anuncia que ya debería irse. Eiji se ofrece a acompañarla a la estación, pero ella le asegura que estará bien sola. Ella cierra los ojos, con una sonrisa agridulce mientras piensa para sí misma que el día ha sido tan agradable que la inevitable soledad que le seguirá se sentirá aún más pronunciada. Eiji la observa en silencio, con una expresión pensativa mientras asimila sus palabras. Ella se vuelve hacia él con una expresión amable, diciendo simplemente, está bien. Él sigue mirando, con un atisbo de preocupación en su rostro. Ahora, de pie juntos en el pasillo, ella hace una sentida confesión. Conocerte, comienza, me dio una razón para estar aquí. Su expresión se suaviza ante sus palabras, y una pequeña y gentil sonrisa aparece en sus labios. Mientras él está junto a la puerta, listo para despedirla, ella lo llama, oye, senpai. Él se vuelve, captando su atención. Él mira hacia atrás y la encuentra de espaldas a él. Ella pregunta en voz baja, pero con peso, ahora somos amigos, ¿verdad? Un ligero rubor cubre sus mejillas mientras espera, su expresión cambia a una de sincera esperanza. Él responde sin dudar, por supuesto. Ella se da la vuelta con una sonrisa radiante y feliz, un ligero rubor en sus mejillas. Expresa su inmensa felicidad y pide que sigan cuidándose mutuamente de ahora en adelante. Mientras comienza a alejarse, su mirada se desvía hacia el lejano horizonte de la ciudad. Caminando sola por una tranquila calle residencial, un pensamiento profundo aflora. Este periodo podría haber sido el más feliz de toda su vida. El peso de esta revelación le provoca un profundo sonrojo en el rostro, con los ojos ensombrecidos por el flequillo. Su expresión se vuelve complicada mientras intenta moderar sus sentimientos, razonando consigo misma que, por ahora, está bien ser solo amigos. Sus pensamientos son interrumpidos por el suave rugido de un motor. Un hombre con un traje formal está de pie junto a la puerta abierta de un coche, informándole que ha llegado para recogerla. Se vuelve hacia el chofer, con una expresión ahora serena, y le da las gracias de forma sencilla. Mientras tanto, de vuelta en el restaurante, Eiji está solo justo dentro de la puerta que ha cerrado tras ella. En el momento en que la puerta se cierra, una poderosa ola de emoción lo golpea con fuerza física. Su cuerpo se sacude como si hubiera sido golpeado, y el sudor perla su rostro. Lucha por controlarse, su cuerpo tiembla. Se da cuenta con frustración de que había estado bien hasta este preciso momento, pero ahora no puede dejar de temblar. Él se tambalea, desplomándose contra una pared con desesperación. El sudor perla su frente mientras se cubre el rostro, abrumado por el pensamiento de que se supone que debe hacer a partir de mañana. Su mente se desvía hacia la escuela, donde ve el reflejo de otros estudiantes antes de que sea reemplazado por las amenazantes y sombrías figuras de sus acosadores. Solo puede imaginar lo mal que se pondrá la situación. En el aula vacía, se sienta solo en su pupitre. Han colocado un jarrón con una pequeña planta sobre él, un gesto cruel que se usa típicamente para conmemorar a un estudiante fallecido. Un recuerdo emerge, atravesando la penumbra, el rostro brillante y sonriente de Ai Chiho. Recuerda que solo cuando hablaba con ella podía olvidar el dolor. El pensamiento dibuja una sonrisa genuina en sus labios. Reflexiona sobre la increíble manera en que ella lo había salvado. Este breve momento de paz se hace añicos. Sentado en su cama, su teléfono vibra con una notificación. Su expresión se ensombrece de inmediato con temor, anticipando otra ola de humillación. Mira la pantalla, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. El mensaje es de alguien llamado Imai Satoshi, quien previamente había enviado un mensaje de aliento. El nuevo texto es una disculpa. Satoshi explica que su teléfono se rompió durante un viaje y pregunta si Eiji está bien. El nombre desencadena un recuerdo lejano de un día soleado. Un Eiji más joven y despreocupado está de pie, sonriendo, entre una alegre niña de cabello oscuro y un niño de cabello claro y puntiagudo al que llaman Satoshi. De vuelta al presente, su sorpresa da paso a una tranquila determinación. Rápidamente teclea una respuesta en su teléfono. Envía su respuesta, afirmando que se las arreglará de alguna manera. Satoshi responde casi al instante, diciendo que eso está bien por ahora y pregunta si pueden verse en algún momento en su restaurante familiar habitual. Él mira hacia adelante, su expresión es una mezcla de aprensión y una frágil esperanza. Recuerda el peso aplastante de su aislamiento, creyendo que todos, desde sus compañeros de clase hasta los del club, le habían dado la espalda.
En su desesperación, incluso había pensado que Satoshi no lo entendía, pero el mensaje de Satoshi demostró que estaba equivocado. El simple hecho de que su amigo todavía lo tratara de la misma manera de siempre fue suficiente para traer lágrimas de alivio a sus ojos. Solo eso lo hacía feliz. Rápidamente confirma la reunión, acordando verse en el restaurante de su familia, Kichi Naono. Al llegar a un café, ve a Imai Satoshi haciéndole señas con entusiasmo. Se acerca a la mesa donde Satoshi lo espera, quien comenta que llegó rápido. La calma se rompe cuando Satoshi golpea la mesa con las manos, su rostro contraído por el arrepentimiento. Se disculpa profusamente, gritando que no se dio cuenta de que Eiji estaba en una emergencia. Insiste en que, como su amigo, es un asunto serio, admitiendo que sabía que circulaban rumores pero no había entendido la gravedad. Abrumado por la culpa, se apoya en el hombro de Eiji, preguntando si alguna vez podría ser perdonado por fallar como amigo. Eiji, atónito y en silencio, solo puede pronunciar su nombre. Satoshi se endereza y le muestra su teléfono, enseñándole los extraños rumores que se difunden en las redes sociales. Explica que no usa esas plataformas a menudo, razón por la cual no estaba al tanto de nada. Continúa, aclarando que sus clases se separaron en el segundo año. Eso, combinado con los viajes del club, significó que no tenía idea de lo que le estaba pasando a Eiji hasta ahora. Aprieta los dientes, lleno de arrepentimiento. Admite que sus razones para distanciarse son solo excusas terribles, lamentando el hecho de no haber estado al lado de Eiji cuando estaba en su peor momento. Ofrece una disculpa sincera. En respuesta a la disculpa, Eiji, con la cabeza gacha, pregunta en voz baja si Satoshi realmente le cree. Satoshi lo mira, con expresión seria, y le pregunta por qué siquiera lo dudaría. Una leve sonrisa aparece en el rostro de Satoshi. Le asegura a Eiji, afirmando con confianza que supo desde el principio que todos los rumores eran mentiras. Explica con más detalle, recordando cómo un miembro menor del club le había mostrado la publicación en las redes sociales. Incluso entonces, Satoshi estaba seguro de la inocencia de Eiji, sabiendo que no era el tipo de persona que recurriría a la violencia. Añade que había otro detalle crucial, la otra persona involucrada en los rumores era Miyuki. Ante esto, una sonrisa genuina se extiende por el rostro de Eiji, conmovido por la fe inquebrantable de su amigo. Satoshi concluye con convicción, seguro de que toda la situación tenía que ser algún tipo de error. De vuelta en el presente, sentados uno frente al otro, Satoshi menciona que su profesor, Takayanagi, también estaba muy preocupado por él. Eiji levanta la vista, sorprendido por esta revelación. Relata cómo, después de enterarse de los problemas de Eiji, comenzó a pedir información a otros estudiantes. Recuerda haberse acercado a dos compañeros para preguntar si sabían algo, pero simplemente respondieron que Eiji aparentemente se había ido temprano de la escuela. Los estudiantes habían desestimado su preocupación, aludiendo a los rumores que circulaban sobre Eiji. En respuesta, Satoshi simplemente les dio las gracias y se alejó, apretando el puño con frustración y resolución. Su búsqueda lo llevó por un pasillo de la escuela, donde fue visto por Takayanagi-sensei. El profesor, que parece aliviado de haberlo encontrado, le llama, «Ahí estás». Se acercó a Satoshi en el pasillo de la escuela, con expresión seria. Le dijo que había oído que Aono Eiji se había ido temprano y le preguntó directamente a Satoshi qué pasaba. Los ojos de Satoshi se entrecerraron con furia. Juró que si alguien intentaba encubrir algo, lo golpearía. El profesor, sin inmutarse por la intensidad, le suplicó al estudiante. Le rogó a Satoshi que le contara si sabía aunque fuera un poco sobre lo que le había pasado a Aono. Satoshi admitió que había estado intentando averiguar pero no había encontrado nada, con la mente a 1000 por hora. Takayanagi-sensei confesó que él mismo apenas había comprendido la magnitud del problema esa misma mañana. Continuando por el pasillo, insistió aún más, recordándole a Satoshi que él y Aono eran amigos de la infancia y preguntándole si había oído algo. Tras un momento de contemplación, Satoshi admitió que él también acababa de enterarse. Levantó la vista, con expresión resuelta, y accedió a contarle al profesor todo lo que sabía. Más tarde, Takayanagi-sensei sostenía un dispositivo, con el rostro sombrío mientras revisaba su contenido. Luego le mostró la pantalla a Satoshi, revelando alguna información condenatoria. Satoshi reaccionó con indignación inmediata. Le gritó al profesor, insistiendo en que Eiji nunca haría algo como lo que se estaba sugiriendo. Su arrebato fue recibido con calma y comprensión. Takayanagi-sensei le agradeció a Satoshi por habérselo contado y le pidió que, si era posible, le transmitiera también este sentimiento a Aono. Le ofreció consuelo, reconociendo que podría ser aterrador pero afirmando que podían confiar en los adultos. Prometió asumir toda la responsabilidad y resolver el problema él mismo. Él mira hacia adelante con sincera convicción, suplicando confianza. Pide que crean en lo que están a punto de hacer, aunque sea un poco. Satoshi considera las palabras del profesor, con una leve sonrisa en el rostro, mientras comenta la sorprendente pasión de Takayanagi antes de aceptar el plan. Mientras tanto, Eiji está sentado solo, con la expresión descompuesta mientras las lágrimas empiezan a asomar en sus ojos. Las lágrimas corren libremente por su rostro, sus facciones contraídas por la angustia y el dolor. Encorvado, continúa llorando mientras Satoshi se sienta frente a él, observándolo con una mirada tranquila y firme. Los dos están sentados en silencio en una pequeña mesa de una cafetería, el espacio entre ellos cargado de emociones no expresadas. En otro lugar, Miyuki camina sola por una tranquila calle residencial, con paso decidido. Adea, recuperando el aliento mientras un único y urgente pensamiento la consume, debe disculparse. Impulsada por esta revelación, se echa a correr desesperadamente, con el pelo ondeando a su espalda. Finalmente se detiene en seco al llegar a su destino, un mostrador de servicio dentro de la escuela. Su rostro es una máscara de cansada determinación, sus ojos ensombrecidos por la culpa.
Un único y urgente pensamiento la consume, tiene que disculparse con Eiji. Miyuki está en una cocina, con expresión sombría mientras cocina. Sus pensamientos se desvían hacia un recuerdo de tiempos más felices, Eiji, riendo y despreocupado mientras caminaba con sus amigos después de la escuela, tomándola de la mano. El recuerdo cambia a un momento en que ambos estaban juntos, sonriendo radiantes bajo los árboles. Fue una época en la que Eiji sintió que su vida realmente había dado un giro. Después de ser engañado y acusado falsamente, se encontró siendo adorado por la chica más hermosa de la escuela. Él recuerda ese periodo con una sonrisa amable y satisfecha, siendo el recuerdo una fuente de genuina felicidad. Pero para Miyuki, ese pasado compartido es ahora una fuente de tormento. Su rostro se contrae en angustia mientras un único y desesperado pensamiento la consume, debe recuperar su futuro feliz con Eiji. Impulsada por esta resolución, lo encuentra de pie en el umbral de una puerta. Él está de espaldas a ella, y a su lado se encuentra Ai Ichijo. La escena la deja helada. Sus ojos se abren de par en par con total incredulidad. Ante ella, Ai Ichijo le sonríe dulcemente a Eiji, con las manos entrelazadas. Asomándose desde una esquina, la conmoción de Miyuki se endurece hasta convertirse en sospecha. No puede entender por qué la ídolo de la escuela estaría en casa de Eiji. Su pregunta no formulada queda en el aire mientras la escena interior se vuelve más clara. Ai observa con una cálida sonrisa como la madre de Eiji lo recibe con un abrazo de bienvenida. Lucía una expresión gentil y satisfecha, con las mejillas suavemente sonrojadas. Observándola desde las sombras, Miyuki reconoció esa mirada al instante. No había lugar a dudas, esa era la cara de una mujer que se había enamorado. Su mente daba vueltas con la pregunta de por qué, de entre todas las personas, tenía que ser Ichijo Ai. Miyuki siempre había creído que era la única que conocía de verdad el encanto de Eiji. Ese pensamiento le provocó una sacudida de pánico. Oculta a simple vista, un miedo terrible se apoderó de Miyuki, tenía que darse prisa, o le arrebatarían a Eiji. Su rival no era una chica cualquiera. Ai Ichijo era una superhumana perfecta, que sobresalía tanto en lo académico como en los deportes, de una familia prestigiosa, y que había ingresado a la escuela con las calificaciones más altas en la historia del examen de admisión. Y, sin embargo, a pesar de su perfección, era famosa por odiar a los hombres. La propia Miyuki había oído los rumores, que Ai rechazaba cada una de las confesiones que recibía. Perdida en estos pensamientos inquietantes, una voz repentina cortó el silencio, llamándola por su nombre, Miyuki-chan. Sus ojos se abrieron de par en par con puro terror. Levantó la vista y vio a la madre de Eiji de pie frente a ella. La voz de la mujer era tranquila mientras preguntaba, ¿qué haces escondida en un lugar como este? La mirada de la mujer era firme, su expresión indescifrable, mientras Miyuki permanecía congelada en el suelo, incapaz de articular una respuesta. Su compostura finalmente se hizo añicos. Un torrente de preguntas llenas de pánico brotó mientras tartamudeaba. No me digas. ¿Lo sabes? Te lo dijo Eiji. Se para nerviosamente ante la madre de Eiji, tartamudeando que Eiji está dentro y preguntándole qué necesita. En respuesta, la mujer se inclina profundamente, disculpándose. Explica que, como madre, siente que no debería involucrarse demasiado en su relación, dejando a Miyuki sin palabras y sudando. El comportamiento de la mujer cambia, su voz se agudiza mientras pregunta qué quiere decir Miyuki. Insiste en el punto, cuestionando si Miyuki entenderá si solo escucha a su propio corazón. Su voz baja, la atmósfera se vuelve pesada y oscura. Revela una verdad escalofriante, se dio cuenta de que Miyuki estaba engañando incluso antes que Eiji. La revelación golpea a Miyuki con un terror visible. Comienza a relatar el recuerdo, explicando que fue durante una reunión para tomar el té en el distrito comercial local. Allí, había visto a Miyuki de la mano de un hombre que no era Eiji, con una sonrisa en el rostro mientras caminaba con el joven de pelo claro. Aclara sus pensamientos de aquel momento, razonando que como solo eran estudiantes de preparatoria y no estaban casados, eran libres de salir, aunque eso significara que podrían lastimarse mutuamente y eventualmente distanciarse. Había razonado que Eiji guardaba silencio sobre la situación simplemente porque era demasiado doloroso para él hablar de ello. Con una expresión sombría, admite que, aunque le pareció desafortunado, había llegado a la conclusión de que los dos habían acordado mutuamente terminar. Esa fue su suposición, hasta que se dio cuenta de que estaba equivocada. Todo eso cambió en el cumpleaños de Eiji. Aflora un recuerdo de un momento familiar feliz, con Eiji sonriendo junto a sus padres al lado de una rebanada de pastel de cumpleaños. Gira la cabeza, con una leve y fría sonrisa dibujada en sus labios mientras se prepara para dar su veredicto final. Su expresión se endurece mientras afirma sin rodeos que entendió que Miyuki había traicionado a Eiji. Miyuki, nerviosa, intenta objetar, pero la madre de Eiji la interrumpe, declarando que no tiene ninguna obligación ni razón para escuchar excusas. Su rostro se ensombrece mientras le pide a Miyuki que deje las excusas extrañas, explicando que no quiere odiarla más de lo que ya lo hace. El peso de la acusación aplasta a Miyuki, que solo puede balbucear una disculpa silenciosa y desesperada. Pero la madre de Eiji se niega a escucharla. Citando los más de 10 años que se conocen, le ofrece un último consejo. Su mente recuerda las palabras de Kondo a Miyuki, que aunque el amor sea libre, nadie tiene derecho a jugar o pisotear el afecto puro. La consecuencia de esa acción es la imagen de su hijo, destrozado y solo. Concluye que, aunque no sea un crimen, es un pecado más grave que eso. De vuelta al presente, Miyuki suplica desesperadamente ver a Eiji. Manteniéndose firme, su madre le dice que, de ahora en adelante, al menos debería actuar correctamente. A la súplica de Miyuki, su respuesta es una sola y rotunda palabra, con el rostro contraído por una furia protectora. No. Continuó su asalto verbal, con voz fría, preguntando qué clase de madre perdonaría a una mujer infiel que había pisoteado tan descuidadamente los sentimientos de su precioso hijo.
Miyuki solo podía quedarse ahí, con el rostro desencajado por la conmoción y el horror. Apretó ligeramente la mano al admitir que, en última instancia, la elección era de Eiji. Sin embargo, tenía una última exigencia para Miyuki: a partir de ese momento, no debía volver a mostrarse ante ella. Le asestó el golpe final y aplastante con una mirada penetrante, declarando con absoluta certeza: no eres digna de mi hijo. Las palabras golpearon a Miyuki con la fuerza de un impacto físico. Las lágrimas corrían por su rostro mientras el peso de la condena se asentaba sobre ella. Su mente se refugió en un tiempo más feliz, un recuerdo de estar sentada junto a un Eiji risueño en el restaurante. Su madre y el otro hombre de la cocina también estaban allí, sonriendo cálidamente mientras le servían, una imagen perfecta de aceptación y alegría. El recuerdo se hizo añicos, dejando a Miyuki derrumbada en el pavimento. Se sentó en medio de la oscuridad que se cernía, con el bolso a su lado, susurrando negaciones al aire, incapaz de aceptar la realidad de su situación. Desde la puerta, la madre de Eiji miró a la chica que lloraba. Dijo fríamente que Miyuki estaba frente a la tienda y que su presencia era una molestia para el negocio, ordenándole que se diera prisa y se marchara mientras las lágrimas goteaban en el suelo. Con una última mirada impasible, le ofreció una única y escalofriante palabra de despedida: adiós, Miyuki-chan. La puerta se cerró con un suave clic y se colgó un letrero con un mensaje tajante y definitivo: cerrado. Miyuki se alejó, una figura solitaria que se retiraba del restaurante. El pensamiento resonaba en su mente, la dolorosa comprensión de un lugar al que nunca podría volver, una felicidad que ya no podía alcanzar. Caminó sola a casa, con las lágrimas corriendo por su rostro mientras el peso de los acontecimientos del día se apoderaba de ella. Al llegar a su casa, se detuvo un momento en la entrada antes de cruzar el umbral. Justo al entrar, su madre la recibió con una cálida sonrisa, comentando lo temprano que había vuelto. Miyuki anunció en voz baja que estaba en casa. Su madre continuó, observando en tono de broma que ella y Eiji debían de seguir tan unidos como siempre. El comentario la afectó, y el rostro de Miyuki se ensombreció de vergüenza, mientras el pensamiento del mal estado de salud de Eiji aumentaba su malestar. Continuó rememorando con una expresión cariñosa, hablando de la maravillosa juventud de Miyuki y recordándole cómo siempre había declarado su intención de convertirse en la esposa de Eiji algún día. Las inocentes palabras la golpearon con una fuerza devastadora, y la expresión de Miyuki se congeló de horror. Apenas pudo articular un tenso y apenas audible sentimiento. Apartándose rápidamente, le suplicó a su madre que no le recordara esas vergonzosas declaraciones de la infancia. Luego puso una excusa, diciendo que tenía un examen pronto y que necesitaba estudiar. Su madre, ajena a la agitación interna de su hija, simplemente le deseó buena suerte. En cuanto estuvo fuera de su vista, giró el pomo de la puerta y se apresuró a entrar en el santuario de su habitación, perdiendo finalmente la compostura. Yacía derrumbada en su cama, con el peso de sus acciones aplastándola. No solo había hecho daño a Eiji y a su tía, las lágrimas corrían por su rostro mientras la plena conciencia la golpeaba. También había traicionado a su propia madre. Su mente cayó en una espiral de autodesprecio. Se veía a sí misma como la peor clase de persona, traicionando constantemente a quienes le importaban. Era demasiado tarde para fingir inocencia, demasiado tarde para empezar a preocuparse por Eiji ahora. Ella no era la víctima aquí, había ayudado activamente en la conspiración para incriminarlo y aislarlo. Eiji, pensó, debía de estar sufriendo mucho más. No había forma de que pudiera ser perdonada por lo que había hecho. Se incorporó, se dirigió a su escritorio y abrió un cajón, buscando algo en su interior. Sus dedos lo encontraron, una fotografía de la ceremonia de ingreso a la escuela. Un Eiji sonriente estaba a su lado, una grieta atravesaba la imagen, reflejando su conexión rota. El recuerdo era demasiado para soportar. Apretó la foto contra su pecho, mientras una nueva oleada de sollozos sacudía su cuerpo. Su rostro se contrajo en pura angustia, con lágrimas fluyendo sin cesar. Arrodillada en el suelo, una sombría determinación se apoderó de ella. Cogió su teléfono y sus dedos teclearon un mensaje para Kondo-senpai, diciéndole que quería verlo. Sabía que no había otra opción. Mirando la pantalla, su rostro se endureció. Si este era el camino que debía seguir, entonces no tenía más remedio que convertirse en una mujer completamente despreciable. Mientras tanto, en el restaurante de la familia Aono, Eiji se preparaba para irse. Sus padres le desearon que tuviera un buen día, pero él apenas registró sus palabras. Un dolor agudo le atravesó el estómago, se encontraba en un estado terrible. Se detuvo en la entrada de su casa, con la luz de la mañana entrando por la puerta abierta. Esperándolo estaba Ai Chiho, con el rostro iluminado por una sonrisa brillante. Lo saludó alegremente, llamándolo senpai. El sol de la mañana iluminó su cabello claro mientras repetía su alegre buenos días. Su expresión alegre vaciló y se convirtió en sorpresa cuando él comenzó a cerrarle la puerta en la cara abruptamente. Su rostro se sonrojó de vergüenza mientras su voz confundida llegaba desde el otro lado. Le preguntó por qué estaba cerrando la puerta, explicando que se había levantado temprano específicamente para que pudieran caminar juntos a la escuela. Desde adentro, el joven de la cocina lo instó a apurarse e irse, señalando que ella había venido hasta allí para recogerlo. Su madre, al oír la conversación, reconoció inmediatamente la voz como la de Ai-chan. Luego le dio un suave empujón hacia la entrada, animándolo a seguir. Él cedió con un acuerdo silencioso y resignado. Su madre se adelantó, saludando a Ai-chan con una cálida sonrisa y agradeciéndole por venir. Mientras Eiji se quedaba a un lado con cara de mortificación, su madre se dio cuenta de que esta era la oportunidad perfecta para que Ai preguntara lo que había venido a preguntar. Luego mencionó alegremente que esa noche cenarían ostras fritas, un popular especial de temporada, y le preguntó si a Ai-chan le gustaban.
Eiji, ahora sonriendo, añadió la sugerencia de que se sirvieran con abundante salsa tártara. Su madre le sonríe a Ai y Chihou, con una expresión cálida y acogedora, mientras insiste en que para ella, la comida en su casa siempre es gratis. La amable oferta hace que Ai se sonroje. Expresa que se siente mal por haber sido invitada tantas veces y promete que la próxima vez, ella pagará. Su ánimo mejora considerablemente mientras exclama felizmente su amor por las ostras fritas. En respuesta, la madre de Eiji le asegura que no se preocupe, añadiendo que también pueden preparar comida para llevar, así que puede pedirla cuando quiera. Ai la mira con admiración, comentando lo responsable que es. Concluido el amistoso intercambio, empuja suavemente a un sorprendido Eiji hacia la puerta, diciéndole que es hora de irse. Ai le da las gracias calurosamente, añadiendo que ya está deseando probar las ostras fritas. Él se para junto a Ai en la puerta, todavía un poco desconcertado, y le anuncia a su madre que se va. Desde adentro, su madre los ve partir, con una leve sonrisa de complicidad en los labios. Los dos caminan uno al lado del otro por la calle iluminada por el sol. Mientras se alejan, Eiji se vuelve hacia Ai y le desea un buen día.